Bueno, muchas gracias por el saludo. Y lo que los compañeros me han planteado es hacer un breve informe sobre la situación de las industrias del cemento Portland y de la cal de ANCAP y sumariamente algunas acciones que hemos emprendido desde la bancada parlamentaria y particularmente en estos últimos días en la Cámara de Senadores, por acuerdo entre las bancadas. Entonces, en primer lugar, nosotros hemos caracterizado el proceso que está teniendo lugar, que está llevando adelante el Poder Ejecutivo y el Directorio de ANCAP con las industrias del Portland y de la cal de ANCAP como una privatización. Lo subrayo porque esto ha sido objeto de cuestionamientos en el Senado. Nosotros decimos que es privatización y sumariamente, como nos piden los compañeros, por las siguientes razones. Lo que se llama un llamado a asociación, sí, se va a asociar a ANCAP con una empresa privada para gestionar las industrias del Portland, es verdad, va a ser una asociación, pero esa asociación se va a dar en el marco de una sociedad anónima en la cual el privado va a tener entre el 70 y el 90% del paquete accionario, según sea la licitación, y ANCAP va a tener la otra parte, o sea, la parte minoritaria, entre el 30 y el 10% del paquete accionario, una participación que además se puede ir licuando en la medida que esa nueva empresa que gestionaría las industrias del Portland de ANCAP se capitalice, y entonces ANCAP tendrá la opción o de aportar capital o de licuar, o pagar con acciones, digamos, ¿no? O sea que está claramente, las industrias funcionarían sobre la base del derecho privado de una sociedad anónima que sería controlada mayoritariamente y en una mayoría muy significativa por el inversor privado. Además, como la sociedad anónima, una de las que se utilizaría, hay varias alternativas en la licitación, pero creo que no es el momento de ir a los detalles. Va a ser Cementos del Plata, que es una sociedad anónima que hoy es propiedad de ANCAP en un 99,5%. Esa sociedad anónima hoy es propietaria de la planta de cal de 33, que se construyó hace pocos años con una inversión del orden de los $100 millones. O sea que cuando ANCAP venda las acciones de Cemento del Plata, venda el 70 o hasta el 90% de las acciones del Cemento del Plata, va a estar vendiendo la planta de 33, digamos, ¿no?, de cal. Y además esas nuevas sociedades anónimas que se conformen para explotar los negocios del cemento, Portland y de la cal, ANCAP le va a ceder en comodato por 40 años inicialmente, pero se puede renovar 6 veces por 10 años, sus plantas de Paysandú, de Minas y de Manga. O sea que se va a entregar a la gestión de esa empresa de derecho privada, propiedad entre un 70 y un 90% de los capitales privados, toda la infraestructura que posee el ANCAP para las industrias del cemento Portland. Por lo tanto, por eso es que decimos que acá es una privatización, más allá de la técnica por la cual se está procediendo a realizar esta privatización, que no es la venta lisa y llana, pero todos sabemos que una planta industrial, después de 40, de 50 años, en general hay que hacerla de nuevo, digamos, o hay que permanentemente estar invirtiendo, ¿no? Entonces, es el primer punto. Estamos frente a una privatización. En segundo lugar, nosotros planteamos que esto es inconstitucional. ¿Por qué razón? Porque el artículo 188 de la Constitución establece que el Estado podrá asociarse con cooperativas, empresas, etcétera, pero que esa asociación tiene que ser aprobada en cada caso por mayoría absoluta de componentes de cada Cámara, o sea que se necesitan 16 votos a favor en el Senado de la República y 50 votos en la Cámara de Diputados a favor de esa asociación. Acá no se ha cumplido ese procedimiento. El directorio de ANCAP se justifica en torno a una ley aprobada cuando la desmonopolización de alcoholes, ahora no me acuerdo si fue en el año 95, 96, que habilita
la posibilidad de estas asociaciones en forma genérica en las industrias no monopólicas que maneja ANCAP. Pero nosotros consideramos que eso es inconstitucional y, por lo tanto, reclamamos la inconstitucionalidad del procedimiento que se está llevando adelante. En tercer lugar, decimos que no hay legitimidad política para privatizar las industrias de ANCAP. Primero, porque la ley de creación de ANCAP establece que ANCAP tiene que encargarse de la producción de cemento Portland. Segundo, porque en 2 oportunidades se planteó la privatización de ANCAP. Primero en el 92 con la ley de empresas públicas, luego en el 2003 con la ley del gobierno de Valle, y en las 2 oportunidades el pueblo se pronunció en contra. Por lo tanto, si alguien quiere privatizar ANCAP, no queremos decir con esto que esto tenga que ser de aquí para siempre, pero lo que tiene que hacer es justamente discutir en el Parlamento Nacional con los representantes del pueblo y, bueno, y a través de la ley modificar una orientación estratégica que ha sido resuelta por la soberanía nacional a través de las urnas. Entonces, el tercer punto es que no es políticamente legítimo que el gobierno encare la privatización de ANCAP sin discutir, por lo menos a nivel parlamentario. En cuarto lugar, nosotros entendemos que es importante, significativa la presencia del Estado en la industria del cemento Portland. Primero, porque maneja un recurso natural no renovable, que es la piedra caliza. Como todo recurso natural no renovable, algún día se va a terminar. Y por lo tanto hay que utilizarlo en función del interés nacional y no del lucro de los capitales privados. Por lo tanto, es importante que el Estado tenga una participación significativa y un control sobre la utilización de los recursos naturales no renovables. Y en segundo lugar, es importante porque el cemento Portland es un insumo fundamental para la industria de la construcción, ¿verdad? Hablamos de las obras públicas, de la vivienda. Por lo tanto, el rol del Estado como ente testigo dentro de ese sector de la actividad también puede ser muy importante. Y por eso nosotros defendemos el rol del Estado en la producción y en la industria del cemento Portland. Quinto punto. Se hablan de las pérdidas de ANCAP y es verdad. La industria del cemento Portland da pérdida desde el 2000, ha dado pérdida desde el año 2000 en adelante. Los que somos viejos recordamos, yo lo recuerdo, estoy cumpliendo años, recuerdo que en el primer gobierno de Sanguinetti, ANCAP fijaba el precio del Portland más caro de sus costos, y si buscan en la prensa lo van a encontrar, porque el ingeniero Oliveras, un gran compañero que fue director de ANCAP en ese primer periodo de gobierno tras la reinstalación democrática, denunció que se fijaban los precios del Portland para mantener dentro del mercado a la industria privada, al sector privado, y ANCAP fijaba el precio más caro, y nosotros denunciábamos, encarece toda la industria de la construcción, etcétera, para mantener a una empresa privada. ¿Qué pasó? La empresa privada, que además contaminaba muchísimo, estaba en Sayago, tuvo que reinstalarse, se trasladó a Minas, invirtió nuevas tecnologías y ANCAP no invirtió un mango. Y tenemos, hasta que llegó el Frente Amplio, ¿verdad? Entonces, estábamos produciendo, y en gran medida seguimos produciendo, con tecnología obsoleta que tiene un alto consumo de energía, ¿verdad? Y que por lo tanto tiene muchos mayores costos que el sector privado. Entonces, ANCAP tiene pérdidas, efectivamente, porque si no se desarrollan los procesos de inversión necesarios para tener una producción acorde a las nuevas tecnologías, digamos, y si además, concomitantemente, no hay una política comercial agresiva como desarrollan otros sectores de actividad, ciertamente que va a dar pérdidas. Cuando termina el gobierno del Frente Amplio teníamos unas pérdidas operativas del orden de los $2,5 millones. Ahora este último año tuvimos unas pérdidas operativas del orden de los $20 millones. Ahí puede haber otros problemas del mercado, no nos vamos a engañar, pero también hay problemas de gestión, de una gestión que está pensada desde el primer día para privatizar el Portland y no para hacer viable y competitiva la industria. Bueno, luego tenemos el impacto que va a tener en las comunidades este proceso, la eventual conformación de estas nuevas sociedades. En el llamado a licitación no hay ninguna obligación
por parte de la empresa que licita de absorber el personal que hoy trabaja en las industrias, ¿verdad? Entre Paysandú y La Valleja hay unos 560 trabajadoras y trabajadores. La mitad son funcionarios públicos, funcionarios de ANCAP. La otra mitad son tercerizados. Es pensable que los funcionarios de ANCAP van a seguir siendo funcionarios de ANCAP, aunque van a ver frustrada su carrera funcional, quién sabe. ANCAP va a tener que seguir pagándoles el salario, digamos, ¿verdad? Y por lo tanto las famosas pérdidas de ANCAP no se van a licuar de un día para el otro, además de otros gastos que tendrá que hacer de ANCAP para si se conforma la asociación. Pero los funcionarios, los tercerizados van a quedar librados al mercado de trabajo o a la buena de Dios, podemos decir. O sea, que este proceso de privatización que ellos llaman de asociación, evidentemente va a tener consecuencias sobre el empleo, tanto en Paysandú como en La Valleja y eventualmente también en 33, que es donde funciona La Calera. Y esas plantas, ustedes saben lo difícil que es que se radiquen actividades industriales en el interior del país por razones logísticas, y una unidad productiva que tenga 300 trabajadores y trabajadores es muy importante, ¿verdad? No es fácil, no se construye un día para el otro. Entonces, esta decisión está poniendo en riesgo esa fuente de trabajo y naturalmente está afectando muchísimo a comunidades. Por ejemplo, en el último año el desempleo en Paysandú se incrementó en un 3%. Estaba en un 7 y algo y está en un 10 y algo por encima de la media nacional, que es de un 8,8%. Bueno, ¿cuál va a ser el impacto en Paysandú sobre el empleo, con todas las otras circunstancias que sabemos que vive la economía local del Paysandú por la situación de frontera, el comercio, etcétera? Entonces, también esta política del gobierno no prevé. El directorio de ANCAP prometió que con la reestructura del mercado del supergas, ¿no?, del gas licuado de petróleo, no se iban a perder fuentes de trabajo. Y ahí tenemos que se han perdido como 100 fuentes de trabajo, que además las empresas han utilizado esta operación para golpear a los sindicatos y entonces despiden compañeras y compañeros sindicalizados y contratan gente para romper las organizaciones sindicales. O sea que no le podemos creer a la palabra ni del gobierno ni del directorio de ANCAP que va a defender y mantener la fuente de trabajo, porque nos ha demostrado que no cumple, como en el caso del gas licuado de petróleo. Bueno, el otro punto que quiero decir y que lo hemos marcado, es cierto que nosotros cuando discutimos este tema no podemos negarnos a una reflexión autocrítica, porque nos tiran esos bizcochazos, ¿verdad? Nosotros, en nuestro gobierno, tomamos una decisión política en el primer periodo de gobierno, cuando se hizo la planificación estratégica sobre el futuro de ANCAP, de sostenernos en la industria del Portland, pero luego no culminamos los procesos de inversión en el sector, habilitamos y dimos facilidades para que se instalaran otros emprendimientos dentro del mismo sector, con beneficios tributarios que vinieron a partir el mercado y a sacarle mercado a ANCAP. Entonces, son decisiones que seguramente tenemos que reflexionar autocríticamente, pero eso no quiere decir que por eventualmente reconocer autocríticamente que hay decisiones, que también hay que ver en el contexto político particular que se vivía en ese momento, por eventualmente no haber hecho todo lo que debíamos haber hecho, o no haber podido hacerlo, o haber cometido errores, no nos puede cercenar la posibilidad de defender nuestro proyecto y nuestra visión, ¿no? O sea que, entonces, bueno, eso como consideraciones generales. En concreto, en el Parlamento, en primera instancia se presentó un recurso de revocación el año pasado ante la decisión del directorio de iniciar este proceso especial para asociar las industrias del Portland. El directorio no hizo lugar a ese recurso y entonces se presentó, ahí con la firma de una compañera diputada y una compañera senadora, Amanda de la Ventura y Cecilia Botino, una acción de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo por inconstitucionalidad de la decisión del directorio que emprenda este camino. Esa acción de nulidad en este momento está en proceso, está en estudio y puede demorar unos cuantos meses, por no decir capaz que un año, en pronunciarse el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Paralelamente, el directorio ha seguido adelante y hizo este llamado a licitación. La apertura de ofertas era el 19 de julio, la prorrogaron hasta septiembre,
por 60 días. Nosotros consideramos la posibilidad de interpelar al ministro de Industria por esta decisión. Finalmente acordamos un primer paso, que es llamar al ministro a comisión y al directorio de ANCAP para que dé explicaciones. Esa estaba fijó justo el 19 para venir, el día que abría la licitación. Ahora, como se corrió la licitación, vendría el 9 de agosto a la Comisión de Industria del Senado. Paralelamente presentamos una minuta de comunicación al Poder Ejecutivo por la cual la Cámara de Senadores le solicitaba al Poder Ejecutivo que suspendiera el llamado a licitación. Pedimos que se tratara como grave y urgente, se necesitan 2/3 de votos. Esa votación naturalmente no, pero perdimos, como es bastante frecuente, tuvimos solo los 13 votos de la bancada del Frente Amplio. Luego el sindicato habló con otros actores políticos, particularmente con la gente de Cabildo, que le generó expectativas de que podían acompañar la minuta, que podían acompañar, etcétera. Nosotros volvimos a plantear, ya no necesitábamos los 2/3 de votos, necesitábamos 16 votos para que se tratara en el Senado, en la Cámara, la minuta de comunicación, y otra vez solo votamos las y los senadores del Frente Amplio, y todos los demás no votaron. Fundamentó su voto el senador Domenech diciendo que como se había prorrogado el llamado, había que esperar a que viniera el ministro a explicar. O sea que en este momento tenemos a consideración de la Comisión de Industria de la Cámara de Senadores una minuta de comunicación que le solicita al Poder Ejecutivo que suspenda el llamado, y a su vez está pendiente la comparecencia del ministro de Industria con el directorio de ANCAP ante la Cámara de Senadores para dar explicaciones sobre este llamado. Y bueno, y en eso estamos, y tendremos que evaluar políticamente, obviamente la bancada, pero también la dirección del Frente, eventualmente otras acciones a llevar adelante. Así que bueno, este sería el informe de mi parte. No sé si los compañeros o las compañeras